Bienvenidos a Entender desde el Cero, donde creamos un espacio en el que se busca entender a Colombia, su presente y su pasado desde el ser colombianos. En esta ocasión nos entendemos desde la historia de Jaime Moreno, quien fue hijo, mayor, general, padre y hoy mi abuelo. Sin más preámbulos, entramos en esta historia de vida. Bueno, mi nombre es Jaime Moreno. Nací en diciembre de 1940, tengo 81 años. Nací en Málaga, Santander. De allá salí muy pequeño a Vélez, a la ciudad de Vélez en Santander, donde mi papá era gerente de la Caja Agraria en el año 45. De allá nos trasladamos a Bucaramanga, a vivir en Bucaramanga hasta el año 48, después del 9 de abril. Y posteriormente de Bucaramanga nos vinimos a vivir a Bogotá en el año 49 y desde esa época vivimos en Bogotá. Es importante mencionar el hecho de que mi abuelo nace en tiempos turbulentos pero decisivos tanto de la historia mundial como nacional. En primera instancia, en 1940 se establece la Radio Nacional, la cual emitía programas culturales y también se abrieron los conocidos Salones Nacionales de Arte, lo que a mi consideración eran avances en el país en cuanto a la valoración de la creatividad y la cultura misma. Por otro lado, un año más tarde, en 1941, en un ámbito más político, Colombia rompe relaciones con Alemania mientras se desata la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, en 1943, anuncia el estado de beligerancia en el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo, quien fue reemplazado en 1945 por Alberto Lleras Camargo y posteriormente por Mariano Ospina Pérez. Por último, la fecha del 9 de abril de 1948 es de suma importancia, pues marca lo que fue el conocido Bogotazo, que surgió con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. De ahí que la infancia de mi abuelo se vio marcada por el vaivén entre ciudades y el caos que empezaba a surgir en varias de ellas. Bogotazo, yo estaba estudiando en Bucaramanga, yo tenía 7 años, uno no entendía bien qué era lo que había sucedido. Mi padre era gerente de la Caja Agraria en San Vicente de Chucurí, en Santander, y él los fines de semana venía a Bucaramanga. Hubo problemas en esa época, los problemas eran entre liberales y conservadores. Y mi papá era conservador, entonces allá tuvo que esconderse porque ese pueblo era liberal y era muy peligroso que si le hicieran algún atentado o algo. Mi abuelo menciona la histórica y permanente pugna entre liberales y conservadores y cómo eso afectó a su familia, especialmente la seguridad de su padre. Retrocediendo, notamos que este enfrentamiento de ideologías llevaba marcando el territorio desde el siglo XIX, específicamente en lo que se conoció como la República Conservadora, que rigió el país durante 44 años seguidos, desde 1886 hasta 1930, periodo que se vio marcado por el tradicionalismo y, como indica el historiador Jorge Orlando Melo, la cultura política era aún autoritaria, con débil tolerancia a la disidencia. Las desigualdades de riqueza y las diversas formas de discriminación sirvieron para alentar el conflicto político y justificar la revolución. Esta hegemonía conservadora dio pie a que se inquietaran aquellos que no se sentían representados como los liberales y que surgieran nuevos movimientos políticos como lo fue en su momento el Partido Socialista Revolucionario. Como se mencionaba, esto trajo consigo guerras, violencia y fraude, lo cual hizo parte del territorio aun cuando en 1930 se torna en la República Liberal con el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Una vez más, en palabras de Jorge Orlando Melo. Hacia 1942, más que un enfrentamiento político por el triunfo electoral, era una guerra santa por modelos sociales, el orden conservador basado en el mantenimiento de las jerarquías sociales y el control religioso alentado por la fe en el esfuerzo propio, y el orden liberal popular basado en la idea de que la tarea central del Estado era promover el progreso económico
apoyando a los empresarios tratando de corregir las desigualdades e injusticias sociales y promoviendo la igualdad mediante la educación, la tributación y el gasto social. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que esta contraposición de partidos sigue presente en el país, solo que se ha traducido en espectros, el de derecha y el de izquierda, y sigue suscitando un conflicto en el país, el conflicto de definir cuál regirá y cuál es mejor para este. En esa época, yo entré a la escuela militar en enero del 56 y en el 57 cuando cayó el general Rojas Pinilla, y entonces ya pues volvió ya la normalidad en el año 59, pero en el año 64 y salió oficial al cumplir los 19 y a los 5 días me ascendieron a subteniente. Entonces ya como oficial, en esa época pues, estaba el país bastante en calma, no había problemas realmente, y eso duró 3 años más, hasta el año 64. En ese año 60 yo salí de subteniente e ingresé a la universidad a estudiar economía. En noviembre del año 60 ya estuve, al año de estar allá, a los 10 meses de estar allá fue cuando me casé, en el año 61, y después de eso, ya cuando yo era teniente en el 64 fue que empezó la guerrilla, que la empezó Manuel Marulanda a tiro fijo. Hubo muchas masacres, bastantes masacres, mataron muchos oficiales, muchos suboficiales, había muchas emboscadas, empezaron a aparecer otros focos guerrilleros y ya se complicaron mucho la situación de ahí. Desde esa época hasta hoy en día prácticamente tenemos que la situación del país ha sido muy difícil. Después de oír lo desesperanzado que sonaba después de hacer énfasis en lo difícil que se ha tornado el país por la violencia, le pregunté si veía alguna solución. Estas fueron sus palabras. No creo que haya solución a la vista. Yo creo que ya hoy el tema no tiene que ser que sea uno conservador o que sea liberal o que sea de derecha o que sea de izquierda o que sea de centro. Yo creo que hoy en día lo que tenemos que pensar es en que haya seguridad en el país, que haya justicia en el país, que haya trabajo en el país, que haya progreso, que haya tranquilidad. En conclusión, a pesar de la desilusión de haber vivido en un país desigual, inseguro y violento durante 81 años, es de alguna forma enriquecedor y nostálgico ver que mi abuelo aún alberga esperanza para el país, en el sentido de que tiene muy claro lo que éste necesita más allá de las ideologías, lo que se necesita es conciliación. De ahí que esta historia, que desde sus inicios se ha situado en un contexto conflictivo, permite entenderlo y ver en retrospectiva lo que ha pasado, e invita a que nos cuestionemos en cuanto a qué está pasando y qué pasará. Nos deja entender que no se trata de derecha, izquierda o centro, sino de un país herido que necesita unidad, y es importante verlo independientemente desde donde se esté situado en el espectro. Una vez más, gracias por acompañarnos a entender desde el cero. Especial agradecimiento a mi abuelo Jaime Moreno, quien cuando se le pidió hablar de él no podía evitar terminar hablando del país. Muchas gracias y hasta la próxima.